Buenas a todos chicos, esta grabación corresponde a la unidad de trabajo 5 y en ella se va a ver, llamada desarrollo de clases y pues como su nombre indica se va a ver un poco más en profundización el tema de ampliar eh, el desarrollo de las clases Java que hemos estado viendo hasta ahora después de la introducción a la orientación a objetos que vimos en el tema 4. Así que pues muchos conceptos ya los habréis visitado, ya los habréis visto, practicado en las prácticas que habéis hecho, pero bueno, lo bueno es que se hila muy bien y sobre todo pues os vais a dar cuenta de las cosas que ya no se contaban en el tema 4, pero sí que se cuentan ahora en este, ¿vale? En primer lugar, pues vamos a empezar por repasar el concepto de objeto, aunque sé que lo tenéis reciente, pero vamos, que cuando hablamos de objetos en programación, como ya sabéis, nos referimos a entidades que encapsulan tanto datos como acciones y que podemos realizar con ellos. Son la base de la orientación a objetos o de la programación orientada a objetos porque nos permiten, como de nuevo, representar elementos del mundo real. Cada uno tiene atributos que describen cualquier elemento que te puedas imaginar del mundo real, ¿no? Como el color, el peso de un coche, de una lavadora y comportamientos como pues, puedes frenar o lavar ropa. Bueno, pues un coche pues pueda tener, como ya sabéis, atributos como su marca, su modelo, color, etcétera. Un detalle importante es que los objetos son únicos, como ya sabéis. Dos coches pueden ser idénticos en apariencia, pero son dos objetos diferentes porque cada uno tiene su identidad. Además, los valores de sus atributos pueden variar con el tiempo, lo que define el estado del objeto. Recuerda que los objetos no tienen por qué solo representar cosas físicas, sino que también pueden ser entidades abstractas, como un círculo matemático, que no existe físicamente, pero atributos como el radio y comportamientos como calcular su área, pues son propios de esa representación. Así que pues nada, al final pues un resumen de esto es que el objeto es una representación en el programa de cualquier cosa que puedas imaginar y modelar, que eso es importante, con datos y acciones. Vale, vamos a mirar de nuevo el concepto de clase. Una clase, como ya sabemos, es la estructura base que usamos para definir un conjunto de objetos con características y comportamientos comunes. La clase es como el molde, ya lo habéis visto, para fabricar los objetos, que todos comparten el diseño general, pero cada uno puede tener sus propias particularidades. Por ejemplo, si definís la clase coche, todos los coches que creemos tendrán las mismas características generales como marca, modelo o año. Sin embargo, cada coche puede tener valores distintos para esos atributos. Uno puede ser un Opel Astra y otro un Seat Toledo. Imaginaos, por ejemplo, pues también como el tema de la fecha. Vosotros mismos habéis visto que la fecha que habéis hecho o la clase fecha que habéis desarrollado en las prácticas del tema 4, pues cada fecha se identifica también por el valor de sus atributos. Aunque sean dos fechas, los valores sean iguales, pues pueden ser objetos distintos. Las clases además también específicas que se pueden hacer con esos objetos mediante sus métodos. Pues en el caso de un coche puede arrancar, frenar o acelerar y estos comportamientos pues están definidos en la clase para que todas las instancias puedan usarlos. Tener este modelo pues nos ayuda a organizar el código y reutilizarlo de manera mucho más eficiente. ¿Cómo declaramos la clase? Que también habéis tenido una introducción a ello. Tiene dos partes principales, la cabecera y el cuerpo. En la cabecera definimos el nombre de la clase, que por convención debe empezar siempre en mayúscula, y opcionalmente incluimos modificadores como public, la herencia o la implementación de interfaces, que eso se ve más adelante en el tema 7. Por ahora lo esencial es que toda clase comienza con la palabra reservada class, seguida del nombre de la clase. Class sería una palabra clave, una palabra reservada, y nombre clase sería el identificador de esa clase, ¿vale? El cuerpo de la clase, que está, como ya sabéis, encerrado entre llaves, que contiene los atributos que definen el estado de los objetos y los métodos que describen su comportamiento. Por ejemplo, en este ejemplo sencillo veis que tenemos una clase punto con dos atributos x e y, que son coordenados de tipo entero. Vale. ¿Ha pasado? Sí, vale. La cabecera de una clase en Java, como habéis visto, pues es lo primero que se tiene que escribir, ¿no? Es como el título de la clase. También, ay, perdón, si esto es prácticamente lo mismo, disculpadme. Pero bueno,
vamos a mirar un poco más en detenimiento. Los modificadores pueden ser como public, que hace que la clase sea accesible desde cualquier lugar, abstract, que indica que la clase no puede ser instanciada directamente, o final, que impide que otra clase herede de ella. El nombre de la clase, que por convención, como hemos dicho, empieza en mayúscula. Si el nombre contiene varias palabras, cada una empieza también por mayúscula, como por ejemplo, eso es lo que se conoce comúnmente como camel case, por ejemplo. Si quisiéramos representar figuras geométricas, imaginaos, pues la F y la de figura y la G, la primera G de geométrica, serían en mayúscula y el resto todo sería en minúscula. Luego la parte de la herencia, que viene detrás de la palabra clave extends, donde indicamos que una clase deriva de otra, como por ejemplo tenemos el caso de rectángulo, que extiende a una clase más general que se llama llamada figura, y luego las interfaces, que se indican con implements, que estas definen un conjunto de objetos que la clase está obligada a implementar, como en este caso la clase dibujable. Pero bueno, estos son conceptos que se ven de manera más profunda en los siguientes temas. Aún así está bien que lo sepáis desde el principio para que sepáis leer la cabecera de una clase un poco más compleja y que no sea simplemente class círculo. Vale. Si en la cabecera no utilizamos herencia en interfaces, el compilador automáticamente hace que nuestra clase herede de la clase object, que es la clase base de todos los objetos en Java. Es el ancestro común, vaya. Este será un detalle pues, bastante importante de nuevo cuando volvamos a revisitar el tema de la herencia. Vale. El cuerpo de una clase, al final, como hemos dicho, está delimitado por llaves. Incluye los atributos y los métodos. Vale. Los atributos representan el estado, o sea, los datos o el estado del objeto. En este caso, la clase punto, estos atributos son X y Y que corresponden a las coordenadas, ¿no? Lo que vemos ahora mismo aquí. Y luego los métodos son acciones o comportamientos que los objetos pueden realizar. Por ejemplo, en este ejemplo tenemos los métodos que nos permiten consultar con obtener X, por ejemplo, que como vemos ahí nos devuelve el atributo X, o modificar con establecer los valores de los atributos. Cada instancia o objeto de la clase tiene su propia copia de atributos. Por ejemplo, dos objetos diferentes de la clase punto pueden tener valores distintos para sus coordenadas, ¿vale? Al diseñar los atributos como privados y proporcionar métodos para su acceso y modificación, estamos aplicando el principio de encapsulación, que ayuda a mantener la integridad del objeto y a controlar cómo se accede o cambia su estado. Vale, cuando hablamos de atributos, como hemos dicho, estamos definiendo sus características o datos que el objeto puede tener, ¿no? Pues, por ejemplo, si pensamos de nuevo a través de la clase coche, tenemos los atributos del color, la marca o la identidad del combustible, ¿vale? Pues al declarar esos atributos debemos decidir su nivel de acceso utilizando los modificadores de visibilidad. Por ejemplo, si declaramos un atributo como private, este solo podrá ser modificado o leído dentro de la misma clase. Esto es fundamental pues, para proteger los datos y asegurarnos de que solo puedan ser manipulados de manera controlada mediante los métodos que yo le voy a proporcionar a la clase y que implementan justamente esa funcionalidad. Otra decisión importante, por ejemplo, es el uso de static o final. Un atributo static pertenece a la clase, no a instancias individuales de los objetos. Mientras que uno final, por ejemplo, no puede ser modificado una vez se le asigne el valor. Por convención, el nombre de los atributos empieza por letra minúscula y si el nombre consta de varias palabras, de nuevo, utilizamos la notación camel case para separarlas. Por ejemplo, si tuviésemos, imaginaos el atributo nombre estudiante, la n de nombre sería en minúscula, o sea, nombre completamente sería en minúscula, y estudiante, la e primera sería en mayúscula. Así tendríamos nombre estudiante. Esto se utiliza básicamente para que se puedan diferenciar cuando termina una palabra y cuando empieza la siguiente. Como sabéis, en las clases, en la primera mayúscula y los atributos, la primera en minúscula. Aunque, honestamente, si utilizáis también constantes, como pueden ser, como la que veis ahí, ¿no? Public Static Final Double PI, ese PI está en mayúscula. Cuando utilizamos atributos finales,
que se representan constantes al final, lo solemos poner en mayúscula, ¿vale? Ok. Así que, pues bueno, vamos a ver un poco más esto de los modificadores de acceso. Al final, controlan, esto lo que hace es controlar desde dónde pueden ser accedidos los atributos y métodos de una clase. Esto es fundamental para implementar correctamente el principio de encapsulación, como hemos dicho antes. Vale, private es el más restrictivo. Los miembros marcados como private solo pueden ser accedidos desde la propia clase. Por ejemplo, si tenéis un atributo saldo en una clase de cuenta bancaria, pues lo suyo es que utilicemos private para asegurarme de que solo los métodos de esa clase puedan modificar o consultar su valor. Pero bueno, esto se aplica a muchas cosas, no tiene por qué ser algo tan delicado como el saldo de una cuenta bancaria. Luego, paquete sin modificador, que básicamente no ponerle absolutamente nada. Cuando no especificamos un modificador, el acceso queda limitado a las clases dentro del mismo paquete. Este nivel de acceso es útil si queréis agrupar clases que trabajen juntas en un contexto cerrado, como una biblioteca de utilidades, por ejemplo. Y luego, protected permite el acceso desde sus clases y también desde otras clases dentro del mismo paquete, ¿vale? Entonces, esto es útil cuando diseñamos jerarquías de herencia y necesitamos que las subclases accedan a ciertos miembros de la clase padre. ¿Os acordáis cuando hablamos de qué pasa si yo no declaro absolutamente nada? Yo dejé, es muy parecido al protected, pasa que el protected también tiene implicaciones con el tema de la herencia. Pues esto es lo que significa básicamente. Cuando no tenemos un modificador, tenemos como un protected, pero solo a nivel de paquete, no tenemos a nivel de sus paquetes ni nada de eso. Pues esa es la diferencia, ¿vale? Pero bueno, como dije en su momento, lo suyo es que siempre tengamos los modificadores de acceso en Java. Para eso, a no ser que hagamos un paquete de utilidades que, aún así, generalmente, cuando eso es un paquete de utilidades, tenemos casi todos los atributos definidos como estáticos y constantes, porque esa es la realidad en las clases de utilidades, pues no... La mayoría de veces vamos a necesitar poner el modificador de visibilidad. Y bueno, por último, el modificador public, que los miembros declarados como public son accesibles desde cualquier lugar del programa. Así que pues nada, esto hay que hacerlo con cuidado. Generalmente se hace para dar visibilidad a los métodos y que ya sean los métodos los que modifiquen las cosas privadas, ¿vale? En general se recomienda mantener los atributos como private, ¿vale? Y proporcionar métodos públicos para leerlos o modificarlos, los típicos get y set de cada uno de los atributos que queramos que se puedan acceder o modificar. Y ahí tenéis una tabla una tabla resumen donde podéis ver los accesos y la visibilidad. A continuación, los modificadores de contenido nos permiten definir comportamientos específicos para los atributos y métodos de una clase, ¿vale? ¿Qué significa esto? El modificador de contenido static básicamente nos dice que un atributo o método pertenece a la clase. ¿Qué significa esto? Que no en concreto a las instancias individuales de la clase. Esto significa que solo existe una copia compartida entre todas las instancias de la clase. Por ejemplo, imaginaos que tenemos un atributo que se llama contador, que cuenta cuántos objetos se han creado de una clase. Pues esto sería, por ejemplo, declarado como static. Y se puede acceder a un miembro static directamente utilizando el nombre de la clase. Por ejemplo, haciendo el nombre de la clase punto su atributo estático, ¿vale? Como el que estáis viendo ahí sería punto, luego el punto, pero de la clase punto, válgame la redundancia, y luego otra vez punto contador. Y así accedemos a ese contador, ¿vale? Lo importante de esto es que no hace falta instanciar nada, o sea, no hace falta instanciar esta clase para acceder a un atributo estático, solo que es posible que el atributo estático pues, no tenga valor. Luego, el atributo final, que se utiliza en tres contextos. En el contexto de los atributos, que el valor no puede cambiar, o sea, un atributo final no puede cambiar una vez asignado. Por convención, los nombres atributos final suelen escribirse en mayúsculas, ¿vale? Como veis ahí el número pi. Luego los métodos, que un método marcado como final no puede ser sobreescrito por sus clases. Esto ya lo veréis, a la continuación veremos el tema de la sobreescritura
de métodos, pero bueno, esto es útil para proteger comportamientos que son muy críticos y que no deberían ser sobrescritos. Y luego una clase marcada como final, que básicamente lo que dice es que una clase marcada como final no puede ser extendida, ¿vale? Extendida significa que nadie puede hacer extends de esa clase, ¿vale? Luego tenemos el atributo transient, que indica que un atributo no debe ser incluido en la serialización, que esto es útil cuando no necesitamos almacenar ciertos objetos en una representación de persistencia. Esto se refiere a que, por ejemplo, cuando un atributo o cuando un objeto complejo se quiere guardar en base de datos, pues en base de datos, por ejemplo, guardamos datos en crudo, por así decirlo. Nosotros no guardamos la representación de un coche. Pues esa, o a lo mejor la representación de una imagen, pues eso se puede guardar tras ser serializado y deserializado por los sistemas de persistencia, ¿vale? Sin entrar mucho más a ese contexto, pues Transient lo que hace es efectivamente marcar como que eso no debe ser serializado. ¿Okay? Y luego el atributo volátil, que asegura que un atributo sea accesible por múltiples hilos sin que el compilador o la CPU realicen operaciones que puedan reproducir inconsistencias. Esto es algo que es muy útil en multihilo. Los de DAM lo vais a tener en vuestro segundo año. Probablemente veréis este tipo de modificador cuando trabajéis con multihilo en la asignatura de segundo de programación de procesos y servicios, o de servicio y procesos, sí. Y los de DAO no sé si tenéis algo en segundo, pero vamos, que esto es súper importante en multihilo. Así que pues nada, esto es básicamente, estos son los modificadores de contenido. A continuación tenemos los atributos estáticos, que bueno, como vamos a intentar indagar un poco más, porque a veces no me acuerdo de que tengo diapositivas que indagan un poco más en conceptos que ya digo. Vale. Bueno, como ya habéis visto, la diferencia de los atributos normales que pertenecen a cada instancia de clase, pues los atributos estáticos, como hemos dicho ya, pertenecen a la clase en sí. Esto significa que todos comparten la misma instancia, ¿vale? Todas las instancias comparten el mismo, por ejemplo. Y lo importante de esto, de nuevo, es que, como digo aquí, que se puede acceder directamente a través del nombre de la clase, sin necesidad de crear una instancia. Simplemente se utiliza el nombre de la clase seguido por un punto, ¿vale? Así que pues son ideales en general para variables globales y pueden ser compartidas entre todas las instancias. Vale. Vamos a hablar ahora de la definición de un método, aunque de nuevo, perdón si me repito de manera muy continuada, es que pues como ya sabéis muchas veces pues me gusta adelantarme cuando estoy hilando conceptos y no quiero sonar como que me estoy repitiendo demasiado, pero bueno, que muchas veces el contenido está organizado de esta manera. Y yo por no salirme de la línea, en ese sentido, pues os lo doy así. Vale. De nuevo, tenemos en la definición de un método tenemos la cabecera y su cuerpo. En la cabecera del método es la que contiene el nombre del método junto al tipo devuelto, un conjunto de posibles modificadores y una lista de parámetros. Vale. El cuerpo del método, que contiene las sentencias que implementan el comportamiento del método, incluidas posibles sentencias de declaración de variables locales, ¿vale? Y luego, los elementos mínimos que deben de aparecer en la declaración de un método al final son el tipo devuelto por un método, el nombre del método y los paréntesis y el cuerpo del método entre llaves. Por ejemplo, en la clase punto que hemos visto ya varias veces, podemos encontrar un método como el que puede ser el obtener x. Pues el tipo devuelto por el método es int, o sea, un tipo entero. El nombre del método es obtener x. No recibe ningún parámetro, por ejemplo, y ahí por lo que podemos ver que tiene una lista vacía, entre paréntesis no hay nada. Y luego, pues, el cuerpo del método sería todo lo que hay entre llaves, ¿vale? Dentro del método, pues como ya habéis visto, ya habéis practicado por vuestra cuenta, pues podemos encontrar declaraciones de variables, sentencias, estructuras de control, etcétera, etcétera. Eso ya, pues, depende de un método. Al final lo que hace es agrupar una funcionalidad. Entonces, pues, a lo mejor una funcionalidad de búsqueda la puedo tener en un método y no tengo que tenerla en un programa principal. Simplemente más código.
Vale. Vamos a mirar un poco más la estructura de la cabecera de un método. Y básicamente aquí les definimos 4 aspectos muy principales. El nivel de acceso, si es estático o final, el tipo de datos que devuelve, el nombre del método y los parámetros que acepta. Vale. Pues, por ejemplo, en este método que vemos aquí, calcular suma, que recibe 2 enteros y devuelva su suma para declararse como, o sea, se puede declarar como estamos viendo ahí, ¿no? Public int, calcular suma, y tenemos el int a y el int b, ¿vale? Para aquí estamos diciendo que el método es accesible desde cualquier lugar, puesto que tiene el modificador public, de nuevo, que devuelve un tipo entero, y recibe 2 parámetros enteros, el a y el b. Pues es un ejemplo muy típico, ¿vale? Es importante recordar que el tipo de retorno debe coincidir con lo que devuelve el método. Si no necesitamos que el método devuelva nada, usamos el tipo void, ¿vale? Como por ejemplo si queremos imprimir un mensaje, el que tenéis ahí debajo. Los parámetros dentro de los paréntesis permiten al final personalizar el comportamiento del método. Por ejemplo, un método de impresión que recibe un mensaje de texto podría declararse como lo que veis ahí abajo. Vale, vamos a ver un poco los modificadores en cuanto a los métodos, porque también son parecidos a los que hemos estado viendo hasta ahora, solo con algunas diferencias. Por ejemplo, si el método es public, se puede ser llamado de cualquier parte, como habéis visto. Si es private, ¿qué pasará? Pues que solo puede ser usado dentro de la misma clase que lo declara. Otros modificadores como protected, pues igualmente como con los atributos pasaba, también permite el acceso desde sus clases y clases del mismo paquete. Luego, adicionalmente, también tenemos modificadores como static, que se utiliza para métodos que no necesitan una instancia para ser invocados, como pasa también con los atributos estáticos. Por ejemplo, el método math.bow, que es el que hace las elevaciones de números, es un método estático, por lo que directamente se llama desde la clase math. El modificador final evita que un método sea sobrescrito por sus clases, mientras que abstract, por ejemplo, indica que el método no tiene implementación en la clase actual y debe ser implementado por la subclase. Y luego, por último, synchronize se usa para garantizar que el método sea seguro cuando es invocado desde múltiples hilos al mismo tiempo. Y aunque no es muy común, native pues permite que el método sea implementado en lenguajes externos como C y C++. Estos dos últimos me interesa que sepáis que se os queden el synchronize, el native no tanto porque no lo vais a utilizar, pero synchronize pues, es algo que veréis más adelante de nuevo en la asignatura de segundo para multihilo. Los de arriba también son importantes, pero entre synchronize y native, pues con que sepáis, con que se os quede el concepto de synchronize, pues me parece perfecto. Vale. Voy a parar por aquí y haré ahora la segunda parte del vídeo.